Muy bien, chicos, bienvenidos a otra clase más. Como les había dicho, vamos a hacer realizar el tema del rango. Nos habían quedado las matrices del punto 10 del TP7. Sí, TP7 creo que era el de matrices. En el punto 10 nos pedían encontrar el rango de las siguientes matrices. Y bueno, yo le había dicho, lo había dejado colgando porque no era tan importante para el TP de matrices. Bueno, pero reitero, ahora para el TP de sistema de ecuaciones es muy importante, ¿sí? Ya van a ver que cuando hagamos el TP de sistema de ecuaciones, van a ver por qué es tan importante saber el rango de matriz, porque sin esto no podemos hacer la mitad y más de los ejercicios. Porque los ejercicios que vamos a ver implican poder hacer lo que vamos a conocer ahora como operaciones elementales, ¿sí? Hay, para sacar el rango de la matriz, vamos a llevar a cabo algo llamado operaciones elementales. ¿Sí? ¿Qué son las operaciones elementales? Son operaciones que hacemos son operaciones que se hacen entre filas o columnas, ¿no? Siempre para determinante les había dicho que lo que hagamos para filas también es válido para columnas. Entre filas y columnas, y se obtiene una matriz equivalente. Bien. ¿Cuáles son estas operaciones elementales? Bueno, la primera, la más fácil de todas, es multiplicar una fila o columna, ¿sí?, por cualquier escalar. Recuerde, cuando decimos escalar nos referimos a cualquier número real, por cualquier escalar distinto de cero. O sea, yo puedo multiplicar a una columna o a una fila por cualquier escalar, pero que no sea cero, ¿sí? No vale multiplicar por cero. Y tomen nota de que multiplicar es lo mismo que dividir, porque por ejemplo, si yo multiplico por un medio, es lo mismo que dividir por dos, así que tómenlo como multiplicar o dividir, ¿sí? Es lo mismo multiplicar que dividir en este caso, o sea, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por dos. Esa es la más fácil. Otra es saber in- intercambiar. En realidad dice permutar. Lo van a encontrar siempre como permutar, que es lo mismo que intercambiar. Dos filas o columnas. ¿A qué se refiere? Que, bueno, lo mismo que vimos en determinantes, o que intercambiábamos la fila uno con la fila 2, cambiaban de lugar, o la columna uno con la columna 2, etcétera. Puedo permutarlos e intercambiarla y la matriz que se obtiene es equivalente. Después otra era a una fila le puedo, a una fila o columna, ¿no? O columna, siempre eso presente, porque esto es válido para los dos. A una fila o columna sumarle otra fila o columna, ¿no? Si estoy trabajando con columnas, le sumo otra columna. Y la última operación elemental es la misma que recién dije, o sea, es la misma que esta número 3, es la misma, pero a una fila o columna le puedo sumar otra fila o columna que está multiplicada por una escalar. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, a la fila uno le sumo la tercera operación elemental, sería, por ejemplo, a la fila uno le sumo la fila 2. Y la cuarta operación elemental sería algo así como, a ver, la fila uno le sumo dos veces la fila 2, algo así. Antes de sumar a la fila que va a ser el sumando, la multiplico por un escalar cualquiera, ¿sí? Ah, y estos escalares, recuerden que pueden ser enteros, fraccionarios, positivos o negativos. Y cuando digo positivo o negativo, entonces es lo mismo que sumarle
o restar, ¿sí? Se puede sumar o restar, porque es lo mismo sumar menos 2 que restar 2, ¿sí? Sumar o restar. Bueno, esas son las operaciones elementales. ¿Para qué las usamos? Para sacar, bueno, en este caso la vamos a usar para sacar rango de una matriz. ¿Qué es el rango de una matriz? Hay varias definiciones que van a encontrar en distintos libros, que pueden ir de la más complicada a la más sencilla. La más complicada que una vez leí fue que era, ¿cómo era? Que el rango de una matriz es igual al orden del determinante más grande que puedo obtener de esa matriz, cuyo determinante sea distinto de cero. Algo así era una de las definiciones, ¿sí? O sea, era como que te mareaba más la definición que al realizarlo. Para mí, una de las definiciones más fáciles que encontré fue que el rango de una matriz es el número de vectores canónicos distintos que se puede obtener. Una de la matriz, obviamente luego de aplicar operaciones elementales. Cuando veamos la práctica van a ver que esto, al menos para mí, ¿no? Si usted encuentra otra definición más fácil, la cosa es que se entienda. Tiene que saber a qué es igual el rango, poder sacarlo y verlo con claridad cuál es ese valor. El rango de una matriz es un número, ¿sí? Un número, puede ser uno, 2, 3, son números enteros y positivos. O sea, son los naturales. O sea, una matriz puede tener rango uno, puede tener rango 2, puede tener rango 3, puede tener rango 4, etcétera. Bien. Para mí la definición más fácil de entender después que veamos la práctica es el número de vectores canónicos distintos que se puede obtener de la matriz luego de aplicar operaciones elementales. Bueno, vamos a tirar unos ejemplos. A ver, primero, ¿qué es un vector canónico? Un vector canónico son esos vectores, capaz les suena mucho a lo de... A ver, capaz en física ya vieron vectores canónicos. Son, por ejemplo, son los vectores que si estoy hablando de matrices, como son matrices, las vería algo así. Eh, por ejemplo, el 1, 0, 0 es un vector canónico. El 0, 1, 0 es un vector canónico. También lo pueden ver en forma de fila, ¿sí? Como ustedes quieren verlo, si lo quieren ver como columna o si lo quieren ver como fila, es lo mismo. También podría ser el 0, 0, 1. Entonces, ¿qué son los vectores canónicos? Son esos vectores que representan a los ejes cartesianos. ¿Sí? Por ejemplo, este representaría el eje de la X, ¿no? Porque tiene 1 en X, 0 los demás. Este representaría el eje de la Y, porque tiene 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y este representaría al eje de la Z. Tiene 1 en Z y 0 el resto. ¿Sí? Los vectores canónicos en sí son vectores que son, todos los elementos son 0, excepto 1. Y ese elemento que vale 1 representa un eje. Bien, esos son vectores canónicos. Entonces, ¿cómo nos tienen que quedar las matrices? Bueno, las matrices nos tienen que quedar así. Bueno, o sea, vamos a agarrar una matriz cualquiera y le vamos a aplicar operaciones elementales y nos tiene que dar una matriz al final para poder reconocer los vectores canónicos. Por ejemplo, una matriz me puede quedar así. Entonces, si solo puedo tener vectores canónicos, puedo tener así 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Por ejemplo, así nos tiene que quedar una matriz al final después de aplicar operaciones elementales. Esta matriz tiene
matriz tiene rango, ¿cuántos vectores canónicos distintos vemos acá? Aquí veo tres vectores canónicos, porque fíjese, la primera columna es un vector, la segunda columna es otro vector, y la tercera columna es otro vector, entonces tiene rango 3. Esto lo van a encontrar como, a ver, esta rho de A igual a 3. Bueno, si esta es la matriz A, ¿sí? Esa es la matriz A, una matriz equivalente, lo van a encontrar con esto. Rho de A significa el rango de A, o sea, usamos la letra rho para identificar el rango. El rango de A es igual a 3. Bueno, ¿cómo más nos puede quedar una matriz? Por ejemplo, ¿qué tal si no tengo tres vectores canónicos? ¿Qué tal si tengo así? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Cuál es el rango de esta matriz? El rango de B. Aquí les preguntaría cuántos vectores canónicos ven. Bueno, y entonces tendríamos un vector canónico en la primera columna, un vector canónico en la segunda columna, y veo que la tercera columna son todos ceros, ¿sí? No me puede quedar todos ceros. Entonces la tercera columna no es un vector canónico. Y entonces solo tengo dos vectores canónicos. El rango de esta matriz es 2. ¿Cómo más me podría quedar la matriz? Me podría quedar, a ver, por ejemplo, si me queda así, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Y qué tal si aquí me quedara 1, 0, 0? ¿Cuál es el rango de esta matriz? Tendremos que contar la cantidad de vectores canónicos que encontramos. Entonces, los vamos a ver. Aquí tengo un vector canónico en la primera columna. Aquí tengo otro vector canónico en la segunda columna. Y en la tercera columna tengo un vector canónico. Pero si ponemos atención, el vector canónico de la tercera columna es el mismo vector canónico de la primera columna. Entonces, este vector de que está en la tercera columna no cuenta. ¿Sí? No cuenta porque está repetido. Por eso la definición que yo les había dicho decía distintos. ¿Sí? El número de vectores canónicos distintos que se pueden obtener. ¿Sí? Bueno, y este no es distinto porque este es igual a la primera columna, entonces no cuenta. Entonces el rango de esta matriz también es 2. Bien. Bueno, esos eran ejemplos de cómo de ver los vectores canónicos, saber cuál es el rango que van a tener, etcétera. Ahora vamos a ver cómo llegar a esto. Ahora la pregunta es cómo llegamos a que una matriz que, como la conocemos, tenga esta forma, ¿sí? De donde yo pueda contar los vectores. Entonces, vamos a hacer los ejercicios que están en el TP10, no, TP7.10, los que nos había quedado pendientes. Bueno, yo lo voy a usar Excel por la simple razón que los cálculos que van a ver ahora, fíjese lo que hay que hacer, las operaciones elementales. Hay que multiplicar, sumar, cambiar de lugar, y para que se nos haga más rápido, porque la idea es que vean el método, ¿no? Que tan preciso sea con los cálculos. Espero que se vea. A ver. Y se ve bien, ¿no? ¿Todos alcanzan a ver ahí? O si no, si alguien no alcanza a ver los números, me avisa. Yo voy a tomar como que sí todos pueden ver. Bueno, vamos a hacer la primera. Esta matriz la voy a copiar en Excel. Entonces la 1, menos 4, menos 5, 1, 1, menos 2, menos 3, 1, 2, menos 2, menos 4, 2. Sí. Mm.
esa es la matriz con la que vamos a empezar. Y ahora vamos a hacer operaciones elementales para que tenga forma de vectores canónicos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que notar? Lo primero que hacen, sí, va, lo que yo les voy a dar lo que les voy a decir ahora son sugerencias, ¿no? No son pasos que sean como siempre vas a hacer así y solo así te va a salir, ¿sí? No es que sea así. Yo lo hago de esta forma. Para mí es más cómodo, lo veo más rápido y fácil de entender. Si encuentran otra forma que para usted sea más fácil de entender y más rápida, pueden aplicar la que sea. La cosa es llegar al rango de la matriz. Entonces lo que yo hago primero es señalar la diagonal principal, ¿sí? Que sería esa. Esa sería la diagonal principal. Este 2 ya no, porque no es parte de la diagonal principal. Tendría que ser un número que estuviera acá. Pero como ya no hay, hasta ahí nomás llega la diagonal principal. Bien. ¿Cuál es mi primer objetivo? Después de marcar la diagonal principal, yo tengo que... El primer paso es tratar de hacer que los que están en la diagonal valgan uno. O al menos el primero de todos que sea igual a uno. Como eso en este caso ya está, vamos a saltearnos ese paso. Lo siguiente que hago es lo que está debajo de este uno, que lo vamos a llamar pivote. Sí, van a escuchar muchas veces esa palabra a partir de ahora en estos TPs, porque un pivote es como, algo así como una marca. Con ese número vamos a hacer las operaciones, ¿sí? En este caso este uno sería el pivote y tiene ese nombre porque es como que lo vamos, como le dije, con ese número vamos a lograr conseguir el resto de las cosas que queremos. Bueno, ¿qué necesito? Que esto sea igual a cero, porque ¿cómo tiene que verse nuestra matriz? Tiene que tener una forma parecida a esto, a la matriz de identidad. ¿Sí? Si se fijan en la matriz de identidad, los vectores canónicos. Entonces, no está tengo que tratar de que esto se vea como la matriz de identidad. Por eso yo quiero un uno acá. Y voy a tratar de conseguir un 0 acá y acá. Entonces, esto que voy a marcar ahora con, a ver, que se vean, sí, con este creo. S y S. El uno y el 2 los que están debajo de este uno voy a tratar de convertirlos en 0, ¿sí? Vamos entonces a... trato de... No, sí, trato de hacer ceros debajo del pivote. En este caso es el 1. Y para eso vamos a hacer operaciones elementales. Bien. Habíamos dicho las operaciones elementales que son, puedo cambiar de lugar, puedo multiplicar, puedo sumar o restar, que es lo mismo, y puedo sumar o restar y multiplicar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo consigo que esto se convierta en 0? ¿Cómo consigo que este 1 se convierta en 0? Restándole 1, no hay de otra forma, porque multiplicar por 0 no es una opción. Entonces solo puedo restarle 1. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Del pivote siempre. Del pivote vamos a sacar siempre esa resta, esa suma. Entonces, a ver, la primera fila no la voy a tocar, ¿sí? La primera fila no la toco, así que va a ser la misma. Entonces va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahí copié la primera fila nomás, no la toqué a la primera fila. Ahora la segunda fila sí la voy a afectar. La segunda fila, ¿cómo hago que este 1 se convierta en 0? Tengo que restarle 1. Y justamente el pivote vale 1. Entonces va a ser a la segunda fila, o sea, a esta, le voy a restar la primera fila. ¿Sí? Eso es lo que acabo de hacer ahora. Al, a, las, a la fila 2 le resté la, la fila 1. ¿Sí? Eso es lo que acabo de hacer. Bueno, en lo mismo que poner F2 menos F1. Sí, eso acabo de hacer, por eso lo quería hacer en Excel. Fíjese que Excel ya me lo hace. Yo lo único que hago es poner la operación que quiero y Excel ya me restó la fila 2 con la fila 1 y me da estos resultados. Porque está bien, ¿no? Fíjese que 1 menos 1, 0. Menos 2, menos 4, cuidado con el signo, da 2 positivo. Menos 3, menos 5 con el signo da 2. 1 menos 1 da 0.
tal cual como me lo da Excel. Vamos a la tercera fila, este 2. Ahora yo quiero convertir este 2 en cero. ¿Cómo lo voy a conseguir? Restándole 2. ¿De dónde voy a sacar ese 2? Del pivote siempre. Bien, ¿y cómo hago que este uno se convierta en 2? Tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, entonces vamos a hacer a la fila 3, le vamos a restar 2 veces la fila 1. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces este va a ser igual a 3 menos 2 por F1. Algo... A ver. Ah, qué burro. Ahí está. Bueno, y Excel me da el resto. ¿Sí? Yo lo único que hice fue copiar la operación. Bien, y está bien, ¿no? Porque sea 2 menos 2 por 1, 0. Menos 2 menos 2 por menos 4 es como decir más 8, 6 positivo. Menos 4 menos 2 por menos 5 es como decir más 10, 6, está bien. Y 2 menos 2 por 1 da 0, está bien. ¿Eh? Bien. Fíjense que conseguimos lo que queríamos. Tratar de hacer ceros debajo de este número que lo llamamos pivote. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro pivote? Ahora, nuestro pivote, como ya conseguí los ceros debajo del primer uno, el nuevo pivote va a ser este 2. Porque ahora este 2 es el que sigue. Va, menos 2, perdón. Ah, no. Cierto que con la operación elemental cambió 2 positivo. Pero la posición es la que importa, ¿sí? La posición. Después me importaría este menos 4, que ahora es un 6. Bien. Ahora, este va a ser nuestro nuevo pivote. Y como es nuestro pivote, tengo que tratar, ¿no? Trato de que sea igual a 1. Si no puede ser 1, no importa. Pero si puedo, lo hago. ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, lo que vamos a hacer es... A ver, primero, la primera fila no la toco. Entonces, la primera fila va a ser igual a la que está arriba. ¿Sí? La primera fila no la toqué. Ahora, la segunda fila, ¿qué le puedo hacer? La puedo dividir en dos. Porque si yo, ¿cómo hago para convertir un 2 en uno? Dividirlo por 2 o multiplicar por un medio, es lo mismo. Entonces, vamos a hacer la fila 2 dividido 2. Y convertí en uno el que sería mi pivote. Bien, y a la tercera fila por ahora no la estoy tocando. ¿Sí? Va a ser la misma. Entonces, bueno, por ahora solo hice F2 sobre 2. ¿Sí? O es lo mismo decir, si quieren verlo de otra forma, les gusta más como multiplicación, es lo mismo que decir un medio por F2, es lo mismo. ¿Sí? Es lo único que hice acá en este paso. Bien, ya tengo mi pivote igual a 1. ¿Qué quiero? Fíjense, debajo del pivote tienen que ser ceros, entonces debajo de este 1 tengo que convertir en 0 a ese 6. ¿Sí? Lo que está debajo del pivote trato de hacer los 0. Bueno, eso vamos a hacer en este paso ahora. Bueno, la primera fila entonces no la toco. ¿Sí? La primera fila no la toco. La segunda fila tampoco la voy a tocar porque ya tengo el pivote. Lo que voy a hacer es convertir en 0 ese 6. ¿Cómo consigo que el 6 se vuelva 0? Restándole 6, ¿sí? ¿Y de dónde voy a sacar el menos 6? Siempre del pivote. Siempre del pivote saco ese menos 6. Entonces, ¿cómo convierte el 1 en 6? Multiplicándolo por 6. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a la fila 3 le vamos a restar 6 veces la fila 1. Entonces esto va a ser igual a la fila 6, perdón, fila 3 menos 6 veces la fila anterior.
y se me hicieron todos ceros. ¿Sí? Que está, no pasa nada si se hacen todos ceros, ¿no? O sea, cuando usted tienen ya una fila o una columna igual a todo elemento cero, traten de no cambiar esos ceros, ¿sí? Cuando llegan a ceros es porque tienen que llegar a ceros. Traten de dejarlo como ceros. Eh, ya se parece más a la identidad, ¿no? Tiene más forma de la identidad. Ahora vamos a trabajar para arriba. Ya convertí en cero por debajo del pivote. ¿Cuál era el pivote? Eran S, S y bueno, este sería el otro de la diagonal. Lo que está debajo, siempre tengo que tratar de convertir en cero lo que está debajo. Ahora vamos a trabajar hacia arriba, o sea, vamos a tratar de convertir en ceros este, S y S. ¿Por qué este no? O sea, también tendría que tratar de convertir en ceros S, S y S. Pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque ya es un vector canónico, ¿no? Fíjense esta forma que tiene 1, 0, 0 ya es un vector canónico. Igual que este 1, 0, 0 ya es un vector canónico. Solo me falta en convertir, ver si puedo convertir en vectores canónicos a las dos columnas del medio. Por eso solo me interesan S-4, -5 y S1. Bien, bueno, ¿cómo convierto el -4 en 0? Ahora voy a trabajar con columnas. ¿Sí? Vamos a trabajar con columnas. O incluso este de aquí no me importaría si no es 0. Ese uno que recién desmarqué. Ya voy a ver por qué no me importaría. Bueno, vamos a trabajar con columnas ahora, porque les había dicho que las operaciones elementales son tanto en filas como columnas. Y ahora, ¿cómo convierto este -4 en 0? Sumándole 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la columna 2 le vamos a sumar 4 veces la columna 1. Porque la columna 1, o sea, el pivote, es igual a 1. Por 4 va a ser 4. Y -4 más 4 da 0. Y también a la columna 3 le vamos a sumar 5 veces la columna 1. Las dos cosas en un solo paso, miren. Vamos a hacer las dos cosas en un solo paso. A la columna 2, o sea, el -4, 1, 0, le vamos a sumar 4 veces la columna 1, 1, 0, 0. A la columna 3, -5, 1, 0, le vamos a sumar 5 veces la columna 1. Entonces, ¿cuál no toqué? La columna 1. O sea, la columna 1 la dejo tal cual. La columna 1 queda tal cual. ¿Cuál tampoco? La columna 4, tampoco la toqué la columna 4. Entonces esta va a ser igual también. Sí, la columna 4 y la columna 1 no la toqué, así que las copio tal cual. Alteré la 2 y la 1. La 2 y la 3, perdón. Entonces, a ver, esta va a ser igual a la columna 2. Entonces va a ser B13 más 4 por A13. Y ese es el resultado de la segunda columna. Ahora, la columna 3 le voy a sumar 5 veces la columna 1. Entonces va a ser igual a la columna 3, o sea, C13, más 5 por A13. Y me queda así. ¿Sí? Porque está bien, ¿no? Fíjense que sería 1 por 5, 5. Menos 5 más 5, 0. 0 por cualquier número, 0. 1 más 0, 1. Y lo mismo acá, este 0 no se pierde porque estoy multiplicándolo por un 0. Sumándole un 0, perdón. Bien. Entonces la matriz finalmente se vería así. Esta matriz, ¿qué rango tiene?
¿Cuántos vectores canónicos ven? Bueno, vamos a ver que hay uno, la primera columna, dos con la segunda, y el de la tercera columna es el mismo que el de la segunda, así que no cuenta. Y el de la cuarta columna es el mismo que el de la primera, así que tampoco cuenta. Entonces solo cuenta en la primera y la segunda, entonces rango igual a 2. Bueno, y así nos quedaría el rango de esta matriz. Llegamos hasta ahí. Ya se ve como la identidad más o menos, ¿sí? No es necesario que quede exactamente como la identidad, porque como les tiré en los ejemplos, no siempre nos va a quedar como la identidad como está acá, ¿sí? O sea, cuando hacemos operaciones elementales tratamos de tirar a que quede con esta forma, ¿sí? Tratemos de que quede con esta forma, pero yo digo tratar porque no siempre se va a llegar a esa forma. Porque a veces, por ejemplo, si les queda así, ya tienen que reconocer que el rango es 2. También les podría haber quedado así y el rango igual es 2. O así y también saben que el rango es 2. Y el rango también podría ser 1 si solo hay un vector canónico. Por eso le digo, hay que apuntar a tratar de que quede como la matriz de identidad, pero no siempre se va a poder. Bueno, este es un ejemplo de que no. El rango de esta matriz es igual a 2. Bueno, espero hayan entendido. Igual vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Porque, como les digo, esto tiene que quedar bien claro cómo se hace. Vamos a ver. Esta es de 4 por 4, la siguiente es esta matriz 4 por 4. Y es como la identidad, pero al revés, ¿no? La del medio son 0 y el resto son unos. Entonces va a ser la 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ah, estoy acostumbrado a que sean ceros. Ahí está. Bien. Esa es la matriz que tenemos en el que tenemos que sacar ahora del rango. Bien. ¿Cómo hago? Porque ¿cuál es mi pivote? El pivote yo les dije que traten de que el pivote sea igual a 1 y que sea la diagonal principal. Esa sería la diagonal principal, la que primero marco. Lo primero que trato de hacer es que sean igual a 1. Bien, como no son igual a 1, vamos a tener que... Una opción sería sumar. ¿Sí? Yo podría sumar, por ejemplo, podría decir a la fila 1 le sumo la fila 2 y ya convierto el 0 en 1. Pero lo que voy a hacer es cambiar el orden. Vamos a cambiar el orden. Vamos a hacer que, por ejemplo, a ver... vamos a intercambiar... Vamos a intercambiar la fila 1 con, a ver... Y la cambiemos con la fila 3. Sí, cambiémosla con la fila 3. Sí, vamos a cambiar la fila 1 con la fila 3. Y ya que estamos, también vamos a intercambiar la fila 2 con la fila 4, que son las dos que me quedaban. ¿Sí? Solo hago esto para que donde estén los pivotes, o sea, la diagonal principal, haya unos. O al menos trato de que haya unos. Igual, siempre recuerden, se puede volver a intercambiar, no pasa nada. Intercambio, si no la veo como quiero, la vuelvo a intercambiar y ya está. Bueno, entonces vamos a intercambiar fila 1 con fila 3. Entonces, la primera fila ahora va a ser la que era la tercera fila. Entonces va a ser igual a y no, y 3. Y la tercera fila, esta, es igual a la primera. ¿Ven? Ahí cambié de orden la primera con la tercera.
¿Sí? Las permuté. Y lo mismo voy a hacer con la 4 y la 2. Esta va a ser la I4 y esta la I2. Bien. Bueno, como le dije, eso solo lo hago para que la diagonal del medio me quede unos. ¿Sí? Porque de preferencia el pivote tiene que ser igual a uno, porque recuerden que tratamos de obtener la matriz de identidad y tiene unos y ceros. Y con el uno es fácil multiplicar, restar, etcétera. Bien. ¿Qué hacemos después de identificar la diagonal principal? Que sean los pivotes, tratemos que sean unos. Tratemos. Después de hacer eso, vamos a empezar con la primera columna. ¿Qué decimos con la primera columna? Este es mi pivote, el de la diagonal. Los que están debajo vamos a tratar de hacerlo cero. Entonces voy a tratar de hacer 0 S, S y S. Vamos a tratar de hacer ceros esos. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hago que el 1 sea 0? Restándole 1. Entonces a esta fila, la 2, solamente le resto la 1. Entonces vamos a hacer que la fila 2 sea menos la fila 1. Bueno, entonces primero a la primera no le cambio nada. Entonces esta es igual a la 6. La primera fila no la toqué. ¿Sí? La primera fila está inalterada, no tengo que cambiarla. La fila 2 dije que la voy a restar la fila 1. Entonces va a ser igual a el I7 menos el I6. Bien, ese ya me la restó. La tercera fila ya tiene un 0, así que como ya tiene un 0, fíjese que ya tiene un 0, no la voy a cambiar, entonces la voy a copiar tal cual. Entonces esta va a ser la I8, sí, y no cambió, ¿sí? Está igual que la anterior. Y la cuarta, le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a la segunda, porque es un 1. ¿Cómo consigo que sea 0? Restándole 1, y el pivote es igual a 1. Entonces vamos a hacer F4 menos F1. Excel ya me la restó. Está bien, ¿no? Fíjense, es 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Y 1 menos 1, 0. ¿Sí? Quiero que le encuentren la lógica, qué es lo que estamos haciendo. Bien. Ya llegamos hasta aquí. Ya convertí en 0 los que están debajo de este pivote y sin querer, fíjense qué pasó. El que estaba ahí, perdí mi pivote que estaba ahí, que era igual a 1. Voy a tratar de recuperarlo. Eh, sí, porque no es obligatorio, pero como para que cuando uno no sabe cómo seguir, lo mejor es tratar de volver a cómo tendría que verse. ¿Sí? Porque eso tendría que ser un pivote y tendría que ser igual a 1, como este y bueno, como este. Este ya está. Ya dice 0 lo que está debajo. Entonces voy a tratar de recuperar el 1 que viva ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumándole la fila de abajo. Porque va a ser 0 más 1, 1. Y ya está. Ya se hace 1. ¿Por qué no voy a sumar la fila de arriba? Porque si sumo la de arriba, ¿qué pasa si hago la F2 más la F1? Va a ser 0 más 1 y voy a perder el 0 que justamente era mi objetivo en el paso anterior. ¿Para qué hice ese paso si aquí lo voy a perder? Entonces por eso voy a sumar el de abajo. Entonces vamos a hacer a todas iguales a la anterior. ¿Sí? Copié la misma matriz, excepto que a la del medio, a esta, a la segunda, perdón, a la F2,
le voy a sumar la F3. A la fila 2 le sumo la F3, entonces va a ser igual a la I12 más la I13. Y ahí está. Ya conseguí que ese fuera 1, que era lo que quería. ¿Sí? Quiero mi pivote igual a 1 para poder hacer estos dos de acá abajo 0. ¿Por qué el 0 no me sirve? Porque 0 por cualquier número siempre va a ser 0. Entonces nunca iba a poder conseguir que este sea 0 y que este sea 1. También pude haber intercambiado, ¿no? Pude haber intercambiado fila 2 con fila 3. Sí, también pude haber hecho fila 2 con fila 3 y la intercambiaba y ya tenía un 1 acá y un 0 acá. Es más, eso hubiera sido más rápido. Siempre hay distintos caminos, como le decía siempre, que pueden hacer y mientras que todos estén bien, llegamos al mismo resultado. Bien, bueno, continuemos. Entonces aquí tengo que tratar de conseguir que eso sea 0 y eso sea 0 también. Porque ahora mi pivote es este y quiero este y este ceros. Bien. Entonces, si yo quiero este y este 0, la fila 1 y la fila 2 no las voy a tocar. Entonces voy a copiar tal cual esas filas. La fila 1 y la fila 2 no las voy a tocar porque no necesito cambiar nada por ahora. ¿Qué voy a cambiar? Quiero cambiar este 1 de acá. Lo quiero volver 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Restándole 1. Entonces le voy a restar el 1 de la fila 2. Y este menos 1, ¿cómo lo voy a volver 0? Sumándole ese 1. Entonces vamos a sumarle la fila 2. Entonces lo que vamos a hacer es eso. A la fila 3 le voy a restar la fila 2. Y a la fila 4 le vamos a sumar la fila 2. Entonces esta va a ser igual a al I18 menos el I17. Y esto va a ser el I igual al I19 más el I17. Y ahí ya sumamos las filas. ¿Sí? Y obtuve los ceros que quería. Ahora mi siguiente pivote es este de acá. ¿Sí? El que continúa en la diagonal. Sería esta posición y ahora es ocupado por un menos 1. Ese es nuestro nuevo pivote. Y lo que quiero es convertir en ceros lo que está debajo del pivote. O sea, este 3. Y bueno, ¿cómo lo voy a convertir? Primero, el menos 1 de preferencia preferiría que valga 1. Entonces lo que podemos hacer es, a ver, voy a cambiar la fila 3 y la 4, o sea que la 1 y la 2 no las voy a tocar. Entonces voy a copiar tal cual las dos primeras filas. Entonces el I21, copio tal cual las dos primeras filas y ahora voy a cambiar la fila 3 y la 4. ¿Cómo consigo que el menos 1 se haga 1? Multiplicándolo por menos 1. Entonces fila, a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces este va a ser igual a I 23 por menos 1. Me lo cambió los signos. Bueno, ahora sí. ¿Y cómo hago que este valga 0? Bueno, ahora mi pivote es este y vale 1. ¿Sí? ¿Cómo hago que el 3 se convierta en 0? Restándole 3. Entonces, primero vamos a hacer el 24
Primero voy a copiar la fila tal cual para no confundirnos. Bien. Así es como me queda. Después solo lo único que hicimos fue multiplicar la fila 3 por -1. Entonces, esta, vamos a copiar todas las filas tal cual. 26. Y lo único que voy a hacer ahora es cambiar la de acá. Yo quiero que esto que está aquí se convierta en 0. ¿Cómo lo voy a conseguir? Restándole 3. Entonces tengo que restarle 3 veces la fila 3. Entonces la fila 4 le resto 3 veces la fila 3. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces esta va a ser igual a la fila 4, perdón, y 29 menos 3 veces, 4 veces, perdón. Ah, no. Sí, era 3, este 4 está mal, menos 3 veces la fila 3. Acá está mal, esto era restar menos 3. A la 4 le resto 3 veces la fila 3. ¿Sí? Y ahí me lo acaba de calcular. Sería 3 menos 3, 0. 0 menos 3, 3 positivo. Bien. Bien, ya tiene más forma de la identidad, ¿no? Porque fíjense, ya hice 0 lo que está debajo, 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 debajo. Solo me faltaría que este de aquí sea un 1. Bien. Bien. Antes de continuar con las operaciones elementales, lo que me olvidé decirle en el ejercicio anterior, eh, ¿vieron que marco una escalera de ceros? Digo, una escalera principal, de la que sería la diagonal principal. Bien, traten, véanlo como que siempre quieren que lo que sea 0 es todo lo que está debajo de esta escalera. Fíjense que siempre estamos buscando que todo esto sea 0, todo lo que está verde. Una vez que consigo que todo esto sea 0, como ahora, fíjense que conseguimos que todo eso es 0, S y S, lo que están debajo de la diagonal principal ya son ceros. Puedo, ya desde aquí nomás puedo saber que el rango es 4. ¿Cómo puedo saber que el rango es 4? Fíjese cómo queda esto. Hay un como un atajo a partir de ahora, porque si no lo que tendremos que seguir haciendo es más operaciones elementales hasta ver qué nos queda de la identidad o algo parecido. Pero si cuando ya tenemos la escalera de ceros por debajo, ¿sí? Cuando ya conseguí la escalera esta de ceros, tengo que mirar qué hay aquí arriba. A ver, decía, voy a copiar esta matriz aquí. ¿Sí? Fíjense, yo le decía, cuando ya consigan la escalera de cero, fíjense cómo les queda. Bien, lo primero, cuando ya tengan su escalera de ceros, hagan todo igual a cero excepto la diagonal principal. ¿Sí? Hagan todo igual a cero excepto la diagonal principal. Todo cero, excepto la diagonal principal. ¿Sí? Como está ahí. Ahora nos vamos fijando. Si este valor es igual a 0, voy a colocar un 0 acá. Si este valor es distinto de 0, como es en todos estos casos que están acá, voy a colocar un 0. Perdón, un 1. Si es un valor distinto de 0, voy a colocar un 1. Entonces, como todo esto, lo de la diagonal principal, son distintos de 1, distintos de 0, perdón. Todos los que están en la diagonal principal son distintos de 0. Entonces voy a colocar unos. Entonces, este es como un atajo que pueden usar para no seguir haciendo operaciones elementales después que consiguen la escalera de ceros. Sí o sí, primero tienen que conseguir una escalera de ceros.
Después que la consiguen, pueden usar este como atajo para decir entonces, hagamos todo cero excepto la diagonal principal. Después que hacen eso, miramos la diagonal principal y decimos, si no son ceros, puedo colocar un uno. Pero si son ceros, el que sea cero va a ir cero acá también. Por ejemplo, si este me hubiera quedado cero, aquí también tendría que haber puesto un cero. ¿Y cuál es el rango de esta matriz? Este rango es igual a 3, ¿no? Porque fíjense cómo es este... ¿Cuántos vectores hay acá? Uno. Acá no hay ninguno. Acá hay otro. Y acá hay otro. Este rango entonces es 3. Bueno, pero no fue el caso. Acá nos quedó 1. Así que aquí tengo que colocar 1. Entonces este rango es igual a 4. ¿Por qué? Porque acá tengo, fíjense cuántas. 1, 2, 3, 4 vectores canónicos. Y son los 4 vectores canónicos que hubiera obtenido de seguir con las operaciones elementales. Solo les digo esto para que si tienen prisa o si ya lo ven, o cuando ya tengan más práctica con esto, van a ver que clarito que de aquí ya pueden concluir que el rango es 4 haciendo este atajo. ¿Sí? Que no es obligatorio si no lo están entendiendo bien. Pero cuando hagan más de estos ejercicios van a ver por qué, digamos, de aquí pueden saltar acá. Si no, hay que seguir haciendo operaciones elementales. ¿Y cuáles son las operaciones elementales? Convertir este 3 en 1. ¿Cómo lo consigo? Multiplicando toda esta fila por un tercio. Entonces vamos a hacer todas iguales. Igual a li 31. Excepto la última fila. Esta va a ser igual a li 34 dividido 3. Y ya me quedó en 1 S. Lo único que hicimos acá es a la fila 4 la dividimos en 3. Y ya tengo la diagonal igual a 1, o sea la matriz de identidad, y ahí pueden ver cómo es que es fácil empezar a convertir lo que están por arriba en ceros. ¿Sí? Esos dos no los marqué porque ya son ceros, entonces voy a tratar que se queden como ceros. Bien. Y bueno, ¿qué operación elemental haría para convertir, por ejemplo, este menos 1 en 0? Y al mismo tiempo, miren, podría convertir este 1 en también 0. Podría simplemente sumarle la fila 4. Entonces ahora es como que empezamos como de la fila de arriba para abajo, porque empezamos haciendo luego y después este. Ahora vamos a alterar los de arriba, empezaríamos con luego y luego este. Es como ir haciendo lo mismo que hicimos acá abajo, pero arriba, en el sentido inverso, obviamente. O sea, de la mitad para arriba. Bueno, entonces, eh, la que se va a mantener igual es la fila 4. Entonces voy a copiar la fila 4. Ahí copié la fila 4, porque es la que voy a mantener igual. ¿Cuáles voy a cambiar? Voy a cambiar la fila 3, la fila 2 y la fila 1. Bien. A la fila 3, ¿qué le voy a hacer a la fila 3? A la fila 3 le vamos a sumar la fila 4. A la fila 2, ¿qué le vamos a hacer a la fila 2? Por ahora no podría hacerle nada. Podría hacer dos operaciones a la vez. A ver, a la fila 2, primero le vamos a restar dos veces la fila 3 y le vamos a sumar dos veces la fila 1. Fila 4, perdón. ¿Ya ven por qué? ¿Por qué? Por el menos 1.
y a la fila uno, o sea, esta, la primera, cómo me deshago de esto y de esto. Y tendría que mezclar también de nuevo más operaciones. O sea, yo lo estoy haciendo todo en un solo paso, pero lo pueden hacer parte por parte, no es necesario que hagan todo una sola vez. Bueno, aquí a la fila uno le tendría que restar la fila, la fila 2 eh, y sumarle dos veces la fila 3 y con eso dos veces la fila 3 y restarle la fila 4. Bueno, vamos a ver si todo eso con todo eso anda bien. Entonces la fila uno, entonces va a ser igual al I36 menos el I37 más 2 por el I38 más 2 por el I38 y menos el I39. Bueno, vamos a restarle la última entonces, a ver. Era, entonces esto era suma. Acá en realidad tenía que sumar la fila 4. Bien, a este, no, les dije la fila 2, entonces este va a ser igual al I37. Le vamos a restar dos veces el I38 y le vamos a sumar dos veces el I39. Bien, nos salió, a ver, tendríamos que restar 4. Esto era unas restas. Bueno, por querer hacerlo rápido lo estoy haciendo más embrollado. Esto en realidad tendría que haber restado. Bueno, ya entonces era, este es igual a el 38 menos 2 por el I39. Ahora sí. Este en realidad tendría que haber restado, yo me equivoqué en el signo. Y bueno, este no puede fallar porque el chiquito, entonces el I38 solamente le sumo el I39. Bien, bien, ese era, me equivoqué en los signos acá. Pues sí, porque quería hacerlo rápido, por, escribir rápido la operación elemental que me necesitaba para convertir todo esto en cero. Sí, bueno, lo que yo hice, lo que traté de hacer rápido, bueno, no es necesario que lo hagan en un solo paso, ¿no? Porque fíjense que estuvimos haciendo todo de paso por paso, sumar filas, restar filas, multiplicar filas, todo para que tenga la forma de de una identidad, de una matriz de identidad. Bueno, y nos queda esta matriz que está acá. Y ahora, esta matriz que nos quedó, ¿qué rango tiene esta matriz? Bueno, ahí ven que el rango es 4.
porque tengo cuatro vectores canónicos, este y bueno, y este. Ahí ven que son cuatro vectores canónicos y distintos, ¿ah? Después de haber aplicado las operaciones elementales. Y fíjense que es el mismo matriz y el mismo rango que el que les había dicho que podíamos predecir a partir de acá. A partir de acá, aplicando este como que es un método, no sé, es como un atajo que pueden hacer cuando ya arman la escalera de cero, hagan todos ceros como les dije, excepto la diagonal principal, donde estaban los pivotes. Después que hacen eso, fíjense si esos pivotes son iguales a uno, perdón, son iguales a cero o distintos de cero. Como fíjense que tengo el uno, el uno, el uno y el 3, todos ellos son distintos de cero, ¿sí? Distintos de cero. Entonces voy a todos ellos convertirlos en unos. Si alguno de ellos hubiera sido cero, aquí también hubiera colocado cero. Y, bueno, este método, como les decía, es para ahorrarse justamente hacer todo el resto de las operaciones elementales que le faltaría. Ya de aquí pueden saltar acá y saber que el rango era 4, con solo mirar cómo les iba quedando después de llegar a los ceros de abajo. En el ejemplo de hace rato, el primero que hicimos, ¿dónde está? Acá está. Donde nos hubiéramos salteado aquí. Aquí, porque aquí todavía no tengo la escalera de ceros que quiero abajo. Aquí sí. Fíjese que tengo S, S iguales a cero. Entonces de ahí los puedo transformar en, hacemos dos ceros excepto la diagonal principal y que nos quede 1, 1 y 0. ¿Sí? Porque este es distinto de 0. Perdón. Aplicándole el mismo método que haríamos. Es una matriz 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Entonces, la diagonal principal sería así y así. Bueno, y si estiro la escalera, hasta acá llegaría. Fíjese el resto de los números, entonces los convierto en ceros. S, 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 S y S. Cuando ya obtengo la escalera de ceros a partir de acá. ¿Sí? A partir de aquí estoy escribiendo esto. Toda la diagonal principal y más lo que me queda al costado, o sea los convierto en ceros. Bueno, y la diagonal principal la voy completando según como me haya quedado esta de acá. Fíjense que este es 1, este es 1, este es 0 y este es 0. Entonces aquí voy a escribir eso también. 1, 1, 0, 0. ¿Y cuál es el rango de esta matriz? Es igual a 2, porque tengo dos vectores canónicos. Fíjese que esta matriz que armamos con ese método no es exactamente igual a esta matriz, porque esta matriz tiene estos dos vectores canónicos, pero están repetidos. Justamente porque estos dos vectores canónicos no cuentan, no aparecen al hacer este método, este atajo que les digo. Pero igual se obtiene el mismo resultado de que el rango es igual a 2. Después de haber armado la escalera de ceros que queríamos desde el principio. Bien. Bueno chicos, espero se haya entendido cómo se obtiene el rango de una matriz. ¿Sí? Esto es importante que lo entiendan. Se hace con operaciones elementales hasta obtener algo parecido a la matriz de identidad. Bueno, como les decía, comiencen marcando cuál es la diagonal principal. En este caso era esta. Lo que esté por debajo, que marqué en verde, traten de convertirlo en cero y traten de que la diagonal principal les quede 1. Cuando ya conviertan todo lo que está verde en cero, o sea, a ver, cuando hicimos eso, acá, y la diagonal principal sean los unos, o algo que no sea cero, basta con que no sea cero. Igual si es cero, con este método, escribieran un cero también en ese lugar. Y bueno, cuentan la cantidad de vectores canónicos que lograron obtener, y ese es el rango.
Bueno, recuerden que no hay una serie de pasos obligatorios, ¿sí? Lo que yo les mostré ahora es un indicio de cómo pueden hacerlo, ¿sí? No es obligatorio que lo hagan en este orden, no es y tampoco es obligatorio que hagan las mismas operaciones mentales que yo hice, porque justamente mientras las iba haciendo, no me acuerdo en qué paso les dije que podríamos haber hecho otra cosa, como intercambiar nomás, creo que era al multiplicar por -1 o al sumar, no me acuerdo, algo, creo que era algo por acá, que les había dicho que hubiera sido más fácil sumar, intercambiar las filas. Sí, creo que era acá. Bueno, practiquen, creo que les dejé en el TP resuelto cuál sería el rango de esta. O sea, intenten hacerlo al rango de este y verifiquen con el que les dejé en el TP resuelto. Ahí está el rango está sacado el rango de estas tres y creo que nos dieron los mismos valores que ahora. Bueno, practíquenlo porque en serio tienen que poder sacar los rangos de la matriz así. Cuando hagamos el TP de sistema de ecuaciones, lo hacemos medio rápido a esto del rango, porque o sea, voy a suponer que lo practicaron. Así que lo voy a hacer medio rápido cuando veamos el sistema de ecuaciones. Bueno, esto por ahora, nos vemos la próxima para el TP de sistema de ecuaciones. Bueno, vayan practicando y bueno, suerte. Cualquier cosa preguntan por el grupo. Nos vemos la próxima semana, chicos.